Y les damos las buenas noches a nombre de Camino de Amor a nuestros queridos hermanos de Zoom y de Facebook también, que semana a semana nos acompañan. Es para nosotros muy grato contar con su participación. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que vale la pena revisar un poquito más en detalle. Hace poco acá en Perú hemos celebrado las fiestas patrias, el 28 de julio exactamente, un aniversario de la proclamación de Perú como una república independiente, ¿no? Libre de hegemonías extranjeras. Sin embargo, lo que han podido apreciar las celebraciones, donde hubieron delegaciones de otros países, también hubieron desfiles de parte de los ejércitos, del ejército, comandos, e inclusive los llamados héroes de los enfrentamientos por limítrofes con otros países, ¿no? O sea, un país vecino de invitado y también recordando, por otro lado, las disputas por límites, ¿no? Con ellos mismos. Entonces, algo medio contradictorio, ¿no? Y realmente si nos ponemos a analizar, pues, las naciones, los pueblos, los límites territoriales, eso ha sido determinado por los hombres, ¿no? No por Dios, ¿no? O sea, Dios ha dispuesto el planeta entero para los seres humanos. No ha dicho, a ver, a algunos en este lado, otros en otro lado, etcétera, ¿no? El hombre mismo es el que ha ido creando estas divisiones, ¿no? Y inclusive dentro de un mismo país encontramos también divisiones que de repente para fines administrativos y de gestión podrían resultar útiles. Sin embargo, hay también conocidas rivalidades entre zonas, ¿no? Entre zonas, y dentro de una misma zona o región también hay eh, rivalidades, de repente no expresadas explícitamente, pero sí por diferentes motivos, ¿no? Siempre el ser humano buscando en un buen número, buscando diferencias, más que buscando coincidencias, ¿no? Entonces, y cualquier cosa hace la diferencia y aprovechan para extrapolarse, para diverger en el relacionamiento, ¿no? Ahora vamos a tratar ese tema que realmente trata de esclarecernos en lo contrario, ¿no? En lo contrario, en vernos como todos hijos de Dios, seres creados por el amor de Dios, y por lo tanto, como Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos, ¿no? Sin ninguna diferencia de ningún tipo, ni de raza, ni de etnia, ni de nacionalidad, ni etcétera, etcétera, ni de clase social, lo que sea. Entonces, vamos a tratar el tema. Bueno, y escrito estaba, ¿no? En los evangelios, donde, si bien es cierto, Jesús llega a un pueblo, ¿no? A un pueblo, el pueblo hebreo, dice, el Evangelio según San Juan, dice, también tengo otras ovejas que no son de este corral. También a esas las tengo que conducir. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está haciendo una clara referencia a el mundo entero, ¿no? La humanidad, ¿no? Se refiere a la humanidad, a un solo rebaño, todos, una sola, un solo, un solo género humano, no todos somos hijos de Dios. Y el pastor es el mismo, ¿no? Es Dios, a través de las enseñanzas de amor, de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ya él se anticipaba a esto, ¿no? Por otro lado, la doctrina espírita nos habla un poco decantando en otras verdades, ¿no? Por ejemplo,
La doctrina espírita nos habla de que existe comunicabilidad entre los dos planos, el plano material y el plano espiritual. Solamente esa cuestión nos trae algunas consecuencias que son importantes, trascendentes, como dice acá. Se nos revela pues un mundo nuevo, o sea, es algo, una óptica diferente que debemos enfocar en nuestras vidas debido a esto, ¿no? Porque entendemos una nueva realidad. Y entender también que esos dos planos, por el momento estamos en un plano material, corporal, pero en el plano espiritual, allí iremos todos, sin excepción. Vamos a regresar, sí o sí, a ese mundo espiritual, ese plano espiritual, ¿no? Todos. Entonces, pero el tema es que no está generalizado este conocimiento, ¿no? Eh, muchos sabemos que simplemente no creen, creen que todo es lo que captan los sentidos, todo es material, todo es corporal y después se acaba. U otros creen que sí hay algo, pero no lo entienden, no saben, tienen dudas, ¿no? Sin embargo, dice que al generalizarse este conocimiento traerá una profunda modificación en las costumbres, el carácter, los hábitos y las creencias que grandemente influyen en las relaciones sociales. Imagínense pues que todo el mundo, todos tengan este conocimiento de la existencia del plano espiritual y los detalles asociados a ello y lo tengamos claro, todos. Entonces, esto obviamente va a significar una transformación en las relaciones entre las personas, ¿no? Después vamos a ver un poco de detalle. Sería, como dice acá, una revolución total en las ideas. Y imagínense que esto ya no sea solamente pues a nuestro país o nuestra región, nuestra nación, sino a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ya todo el mundo pensaría antes de declarar una guerra, atacar a otro, porque sabemos que hay leyes que gobiernan al espíritu, ¿no? Y que, por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, pensarían mucho antes de hacer algo al prójimo, ¿no? Y lo bonito sería que alcanzaría a todos, ¿no? Todas las clases, todos los países, todos los cultos, ¿no? Con la misma claridad de ideas, imagínense. Vamos a hablar de las tres revelaciones, para que enfocarnos un poco cómo ha ido evolucionando este concepto del plano espiritual. Las tres revelaciones que han existido alrededor de la divinidad, ¿no? ¿Cuáles son estas tres revelaciones? La primera, que todos nos recordamos, Moisés, ¿no es cierto? Moisés, como profeta, que es la más antigua, la primera revelación, reveló a los hombres el conocimiento de un Dios único, soberano y creador de todas las cosas. Porque hasta ese entonces había pues mucho politeísmo, ¿no? Habían muchos dioses, y cada uno tenía parcialmente un cierto dominio de algo, ¿no? El dios del mar, el dios del trueno, etcétera, ¿no? En cambio, acá está Moisés trae el concepto de Dios, un solo Dios, soberano y creador de todo lo que existe, ¿no? Visible e invisible, creador de todas las cosas en ese entonces, ¿no? Y también, como todos conocemos, promulga la ley mosaica, la ley del Sinaí, para sentar las bases de la fe verdadera que después vendría la segunda revelación, ¿no? Pero sienta las bases, ¿no? Una serie de preceptos, digamos, de ir ordenando en la parte moral a las personas, ¿no? Como que legisló al pueblo a través de una fe primitiva, puede ser, pero que se iría depurando y se expandiría finalmente por toda la tierra, ¿no? Esto que nació en un solo pueblo se expandió a toda la tierra de ese entonces, y eso que en esa época todavía no había internet, digamos, ¿no?
pero fue expandiéndose, ¿no? Entonces, esa fue las cosas principales de la revelación mosaica, ¿no? De Moisés. Después vino Jesús, ¿no? Tomó de la antigua ley la parte de la eternidad, la divinidad, y desechó lo que era transitorio, ¿no? Que sabemos que la ley mosaica era una ley disciplinaria, ¿no? Que castigaba duramente las indisciplinas del pueblo, ¿no? Que se ponían a adorar dioses de barro, ídolos, ese tipo de cosas, o robaban, o bueno, o usaban la adivinación, qué sé yo, ¿no? Pero esos rudos castigos eran apropiados en esa época para un pueblo rudo, pero sin embargo ya había avanzado un poco el tiempo y apartó lo que era humano y agregó algo muy interesante, que era la revelación de la vida futura. Él, a través de las parábolas y las enseñanzas o mensajes que daba a la gente que lo acompañaba y a sus discípulos, habla de la vida futura. Habla, o sea, se está refiriendo al plano espiritual también, ¿no? Y de las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Penas y recompensas conforme su comportamiento en el plano encarnado, en la tierra, ¿no? Y algo que marcó la época, marcó Cristo con esta revelación, fue el enfoque totalmente diferente y nuevo de considerar a Dios. Lo consideró de una manera totalmente diferente, ¿sí? Ya no sería pues ese Dios terrible, celoso y vengativo que Moisés hizo ver a la gente, ¿no? Acuérdense que en la época de Moisés decían que tenían que portarse bien las gentes porque si no, Dios los iba a castigar. Y Dios era un Dios de las batallas que los ayudaba a que puedan vencer y asesinar a sus enemigos, ¿no es cierto? Sí, era un Dios terrible, celoso, vengativo, un Dios cruel e implacable. Así está el Antiguo Testamento, ¿no? Narrado de esa manera. Ya no sería el Dios injusto que escarmienta a todo un pueblo porque se equivoca su líder. El líder se equivoca y castiga a todo el pueblo, según la narración de la época, ¿no? Sería pues como Jesús nos revela ya un Dios diferente, un Dios piadoso, un Dios soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y misericordia, que perdona al pecador arrepentido y da a cada uno según sus obras. Una justicia divina más acorde con la grandiosidad de Dios, ¿no? ¿Sí? O sea, hasta inclusive este enfoque es más lógico, ¿no? Si es un Dios soberano, si es un Dios bueno, justo, inmutable, entonces tiene que tener estas cualidades, ¿no? Y tiene que dar oportunidades a sus hijos para que enmienden sus errores y sigan progresando y mejorando, ¿no? Ya no es el Dios de un único pueblo privilegiado, como era el pueblo judío, ¿no? Sino el Dios de los ejércitos tampoco, que dirige los combates para sustentar su propia causa contra el Dios de los otros pueblos. ¿Se acuerdan que había las batallas, ¿no? En las cruzadas, por ejemplo, ¿no? Recuerden, ¿no? Sino el Padre común del género humano, de todos los hombres. Dios es el Padre de todos, que extiende su protección a todos sus hijos y los convoca a todos hacia Él. Es un Dios de amor, un Dios de amor, que ama a todos sus hijos, no solamente a un pueblo, ¿no? Ya no es el Dios que recompensa y castiga solamente con los bienes de la tierra. Antes se creía así, ¿no?
Si Dios o sea, si te portas bien, Dios te va a premiar y tus campos van a ser fértiles, tu ganado va a reproducirse, ¿no? Vas a tener comida, vas a tener salud, etcétera, ¿no? Antes la bendición de Dios era eso, ¿no? Todo material, ¿no? Sino un Dios diferente que dice que su verdadera patria del ser humano no está en este mundo, sino en el reino celestial. Allí donde los humildes de corazón serán elevados y los orgullosos serán humillados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plano espiritual lo que se tiene en cuenta no es si tienes un máster, un doctorado, un PhD, o si tienes mucho dinero, o si tienes determinada raza o determinada eh, nacionalidad, no, sino los atributos que has logrado eh, hacer nacer en tu corazón, tu, tu moral, ¿no? Tu moral, tu espiritualidad, etcétera, ¿no? Valores, ¿no? Ya no es un Dios que hace de la venganza una virtud y ordena que se retribuya ojo por ojo, ¿se acuerdan? La ley del talión, ¿no? Que Moisés legisló, ojo por ojo, diente por diente. Si me hace daño, me mata una oveja, tú también tienes que ir y matarle una oveja para que estén ojo por ojo, diente por diente. Ojo, no le mates dos ovejas, sino solo una porque a ti te mató una, ¿no? ¿Eso qué es? Es venganza, ¿no es cierto? Es igual. Pero era la forma que de esa manera se podía controlar a un pueblo o a un medio rústico, salvajito, ¿no es cierto? Sino el Dios de misericordia que dice, es totalmente, cambia el esquema, miren, dice, ya no dice anda y mátales ovejas, no, sino dice, perdonen las ofensas si ustedes quieren ser perdonados. Eso es bien grande el contenido de eso, ¿no? O sea, tú no eres perfecto. Y si quieres que te perdonen, entonces tú también tienes que perdonar al otro que tampoco es perfecto. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado, ¿no? Hagan el bien a cambio del mal. Si me hacen mal, yo no debo vengarme. Debo hacer el bien en lo posible. No hagan a los demás lo que no quieren que les hagan. ¿Sí? O sea, porque hay algunas personas que sí hacen cosas a los demás, pero cuando se las hacen exactamente igual a ellos, no les gusta. Entonces, no deberías hacer a los otros lo que a ti no te gusta que te hagan. Miren, ya es un cambio total de enfoque. Ya no es un Dios mezquino y meticuloso que impone bajo las más rigurosas penas el modo como quiere que lo adoren, que se ofende por la falta de observancia de una fórmula, o sea, la forma más que el fondo, sino el Dios grande que ve las intenciones y al que no se honra con la forma. Y eso rompe muchos esquemas que hasta ahora subsisten, ¿no? Porque la gente, igual que en la época de los fariseos, más le gusta las formas que el fondo, ¿no? Porque con las formas, lo cual es más fácil, como que tengo contento a Dios con las formas, ¿no? Pero la transformación moral interior mía, cambiar mis sentimientos, mi moral, mi corazón, eso es más difícil, no es fácil. Entonces, por eso prefiero la forma, que es más fácil, pero no es lo trascendente, ¿no? En fin, ya no es el Dios que quiere ser temido por los demás, por sus hijos, sino el Dios que quiere ser amado. Entonces, esto trae una transformación en la mentalidad de las personas, ¿no? Dios de amor, ¿no? Dios de paz. En todas las religiones, en todas las creencias religiosas, Dios es el centro, el eje y el objetivo, ¿sí? Y el carácter que tienen las religiones va de acuerdo a la idea que forman o que establecen o que tienen de Dios, ¿sí? O sea, la religión será en la medida que
idealizan, focalizan o describen a la divinidad mayor, a Dios, ¿no? Las que hacen de Dios un ser vengativo y cruel, creen que lo van a honrar con actos similares, ¿no? De crueldad, con hogueras, quemando a los infieles, con torturas, ¿no? La Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Con esa equivocación, ¿no? O sea, si no eres de esta religión, entonces como Dios se molesta porque eres un infiel o uno que no te comportas como un creyente, entonces hay que torturarlo, quemarlo, qué sé yo. Las que tienen un Dios parcial y celoso son intolerantes y en mayor o menor grado meticulosas en la forma. Ahí van los errores, pues. O sea, de acuerdo al concepto que tienes de Dios, ahí van aplicadas las, las cosas asociadas a esa religión, ¿no? Pues lo consideran también poseedor de las debilidades y las frivolidades humanas, solamente que en mayor grado, como los dioses de Grecia, de Roma, ¿no? Igual, las mismas virtudes y defectos de los hombres, solamente que más ampliadas, ¿no? Sin embargo, toda la doctrina de Jesús está fundada en el carácter que él atribuye a la divinidad, a Dios, ¿no? Un Dios que es imparcial, o sea, justo, soberanamente justo, bueno y misericordioso. Entonces, Jesús pudo hacer del amor de Dios y de la caridad para con el prójimo la condición expresa de la llamada salvación, ¿no? Y lo dijo explícitamente, ¿no? En esto consiste toda la ley y los profetas. No existe otra ley. O sea, esa visión de él, de Dios, hace que se desprenda todo asociado a esto, ¿no? Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de misericordia, ¿no? Un Dios amoroso, caritativo, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos que tener o seguir eso, ¿no? Esas enseñanzas, esas virtudes, ¿no? Entonces, Jesús asienta el principio de igualdad de los hombres ante Dios, así como el de la fraternidad universal. Siendo así, entonces, ya suena extraño que hablemos de diferencias, ¿no? De naciones, de países, de razas, de clases sociales, etcétera, 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 ¿no? Porque nos dice que somos iguales ante Dios y somos hermanos, todos, hermanos espirituales, hijos de Dios. Dios creó a todos, Dios es nuestro Padre, por lo tanto somos hermanos. Esta revelación de los verdaderos atributos de la divinidad, porque no conocemos a Dios, no podemos decir, todavía el hombre no está en niveles evolutivos suficientes como para conocer plenamente a Dios, pero algunos atributos conocen. Justicia, bondad, misericordia, etcétera, y algunos más, ¿no? Pero estos atributos son inherentes, pues, a la divinidad, ¿no? Y el concepto de inmortalidad del alma y de vida futura modificaba profundamente las relaciones entre los hombres. Solamente estos dos conceptos, atributos de Dios y entender que somos seres inmortales, ya eso nos trae una profunda reflexión en torno a las relaciones humanas. Y esto nos trae, pues, nuevas obligaciones, sí, claro. Ya tengo que ver a los demás como mis hermanos, ya no como extraños, ¿no? Tengo que verlos como hermanos. Y mi vida ya va a ser diferente, enfocada de otra manera, desde otra óptica. Un par de cosas que hemos visto, imagínense todo el impacto que tendría en la humanidad si es que todos las conocieran, las estudiaran y las practicaran después, ¿no? A esto sumado a las leyes divinas, ¿no? Ley de causa y efecto, ley de progreso,
ley de justicia, amor y caridad, y todas las leyes naturales, que son leyes divinas, que gobiernan el universo, ¿no? Entonces reaccionaríamos ante las costumbres y las relaciones sociales y las cambiaríamos radicalmente. Ese es el punto principal de la revelación de Cristo. Sin embargo, no se le dio la importancia, no fue entendida lo suficiente. Más aún, yo diría que no es hasta la actualidad entendida. No se le dio esa importancia. No se le dio ni importancia ni la comprensión necesaria. Y más aún es al revés. La humanidad más se ha apartado y más ha ignorado esa parte. Y nos remitimos a los hechos, ¿no? Vemos los efectos más que explícitamente lo puedan anunciar, decir o entender, ¿no? No entendieron, no entendimos y no entendemos hasta ahora, ¿no? Jesús agrega, dice, sin embargo, ¿no? Muchas de las cosas que les digo todavía no las pueden comprender. Y muchas otras tendría que decirles que no comprenderían. Por eso les hablo por parábolas. Con todo, más adelante les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que restablecerá todas las cosas y les explicará todas. Es una promesa de Jesús, ¿no? Sí, o sea, no nos dijo mucho, todo, mejor dicho, cuando Él estuvo, porque no le íbamos a entender. El desarrollo de la sociedad, de las personas en ese entonces, no estaba lo suficientemente evolucionado para entenderlo. Eran conceptos abstractos, muchos, ¿no? Entonces no iban a poderlos entender. Y él dice que también tenía otras cosas que decir, que no las dijo, porque igual, las que dijo no las entendían y las que no dijo, peor, no las iban a entender. Entonces, solamente les hablaba con parábolas sencillas para que el mensaje moral fuera captado, ¿no? Sin embargo, promete que más tarde, más adelante, iba a venir un consolador o llamado Espíritu de verdad que va a explicar todo. ¿Y por qué dice consolador al nuevo Mesías que supuestamente esperan la humanidad? Porque la palabra consolador viene estructurada en sí, es toda una revelación. Jesús se anticipa a lo que vendría después, se anticipa. ¿Y por qué vendría un consolador? Porque los hombres, dicen, necesitarían consuelo. Él ya lo entendía de esa manera. Que sin embargo ese consuelo no lo hallarían aún en las nuevas enseñanzas, nuevas creencias que fundaron su presencia y los apóstoles, los discípulos que él tuvo, ¿no? Se fundó la religión cristiana, fue algo bueno, pero todavía no había la profundidad para que los hombres encontraran el consuelo necesario, ¿no? Entonces fue claro y explícito al decirlo, pero pocas personas nuevamente le prestaron la atención debida, evitando así interpretarlas y profundizar su sentido profético. No profundizaron, lo dejaron como algo así muy suave, no le dieron importancia. Después dijo que iba a completar este consolador, espíritu de verdad prometido, iba a completar su enseñanza. Lo cual significa, completar, ¿qué significa? Explicar y desarrollar, ¿no es cierto? O sea, una enseñanza que sería explicada y desarrollada. Y no dijo ampliada o corregida, ¿no? O no con cosas nuevas, ¿no?
porque le enseñó pues en esa época lo básico, lo necesario para el desarrollo del entendimiento de acuerdo a la época, ¿no? Entonces lo que necesitábamos posteriormente era una explicación y un desarrollo, ¿no? No cosas nuevas ni correcciones. Ahora bien, ¿quién podría interpretar esas escrituras sagradas? Las enseñanzas que dijo Jesús, ¿no? Que dejó Jesús. Bueno, lo más obvio es pensar quiénes son los más iluminados. Los teólogos, se supone, ¿no? Los teólogos. La ciencia también podría ser, que no pide permiso a nadie, la ciencia, para dar a conocer las leyes de la naturaleza, corrigiendo errores y prejuicios, ¿no? Acordémonos que muchos descubrimientos científicos corroborados por la metodología científica han traído abajo muchos postulados que a través del tiempo las religiones habían puesto como verdaderos, ¿no? Los hombres solo pudieron explicar, los teólogos en este caso, las escrituras de acuerdo a los conocimientos que tenían, o sea, en ese entonces, ¿no? Y tenían pues en muchos casos nociones falsas o incompletas acerca de las leyes de la naturaleza, que más tarde todavía serían reveladas por la ciencia, ¿no? Entonces no es que haya habido intención de engañar, sino que tenían creencias que no eran las correctas o eran incompletas en todo caso. Y es lo que tenían como fundamento para poder explicar, ¿no? Estos teólogos, pues por muy buena fe que tuvieran, se equivocaron acerca del sentido de ciertas palabras y de algunos hechos del Evangelio, ¿sí? No fue intencionalmente, posiblemente, la intención de engañar o traducir mal, pero no eran, pues, tenían las armas como para interpretar todo, ¿no? Y básicamente lo que hacían era confirmar una idea que ellos ya tenían preconcebida y veían, analizaban, pero solamente veían lo que querían ver, nada más, ¿no? Por más sabios que fueran, no podían comprender las causas dependientes de leyes que desconocían, ¿sí? Entonces, ¿a quién toca validar, no? Esas diferentes interpretaciones que surgieron fuera de la teología? ¿A quién? ¿Quién debería validarlas? Bueno, el tiempo, la lógica y el buen sentido, obviamente, ¿no? Y los hombres cada vez más esclarecidos de acuerdo a nuevos hechos y nuevas leyes que se vayan revelando, podrán ya discernir y apartar la fantasía, la utopía, de lo que es verdadero, ¿sí? Conforme avanza el tiempo, la ciencia también avanza y hace descubrimientos y nos permite analizar y esclarecer las cosas que inicialmente fueron puestas erróneamente. Para todo debe primar el buen sentido, aunque sabemos que el sentido común no es el más común de los sentidos, como siempre digo, ¿no? Pero bueno, la ciencia da a conocer algunas leyes, la doctrina espírita da a conocer otras, todas son indispensables para comprender los textos sagrados de todas las religiones. Con el conocimiento de la doctrina espírita y conocimiento científico que hasta el momento tenemos en la sociedad, se pueden interpretar, comprender todos los libros sagrados, incluidos los que no son cristianos. Entonces, el espiritismo, que parte de las enseñanzas de Jesús, porque no es algo que a alguien se le ocurrió, que es una creación de un hombre, ¿no? Parte de las enseñanzas de Jesús es una consecuencia directa de la doctrina cristiana. Y completa en forma muy detallada la idea vaga que Jesús recién daba, soslayaba en sus comunicaciones, en sus parábolas,
con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, la vida futura, ¿no? El espiritismo agrega lo que es la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea el pueblo del espacio y la determina en forma precisa, ya no es vaga, ya no es algo impreciso, es algo ya científicamente demostrado y explicado. También define los lazos que unen el alma al cuerpo, el espíritu, y esclarece a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas que el hombre siempre se formula en todas las épocas de la historia, ¿no? Enseña al hombre de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre temporalmente, ¿por qué, a qué se debe el sufrimiento? ¿Por qué unos son felices y otros no? Y ve por todas partes la justicia de Dios. No es que es el Dios malo, castigador, que castiga a unos, que ¿por qué los castiga si es bueno? ¿No? La doctrina espírita explica todo eso. Sabe que el alma progresa sin cesar. Siempre el alma progresa. A través de existencias sucesivas, reencarnaciones, hasta que haya alcanzado el grado de perfección que la aproxima a Dios. No dice que la va a poner igual a Dios, la aproxima a Dios hasta un nivel tal que podrá entender a Dios. ¿Sí? Entonces todos estamos en esa escalera de evolución, peldaño a peldaño, subiendo. ¿Sí? Sabe que todas las almas, tienen un mismo punto de origen, como nos dice las revelaciones de la doctrina espírita, ¿no? Todas creadas iguales, como dicen, simples, sencillas, ¿no? E ignorantes, pero con la misma aptitud para progresar, aprender y crecer de acuerdo a su libre decisión. Eso es una bendición que tenemos los seres humanos, ¿no? De poder decidir. Yo puedo decidir cambiar mis malos hábitos por buenos hábitos, ¿no? Y puedo decidir perseverar. También puedo decidir no decidir. O sea, tenemos el libre albedrío, pero y todo tiene una consecuencia después, ¿no? También entender que todas las almas son de la misma esencia. Todos somos de la misma esencia espiritual y no hay diferencia entre ellas, salvo en su progreso realizado, porque hay creencias, ¿no? Hay unos dicen que existen los ángeles, que son una raza especial y superior creada por Dios. Dios no hace diferencias. Los ángeles, llamados ángeles, la doctrina espírita lo llamamos espíritus superiores, sí existen, pero también fueron simples e ignorantes en su inicio. Y después de recorrer un largo camino de la evolución, han llegado por sus propios méritos hasta el nivel que se encuentra. No es que Dios se lo regaló de cero, de nada. Que todas las almas tienen el mismo destino y alcanzarán la misma meta, más o menos rápidamente, de acuerdo a su trabajo y su voluntad. A todos nos va a costar el esfuerzo de poder decidir por el bien o seguir en el mal, seguir equivocándonos o enmendar nuestros errores, transformarnos o no, ¿no? Lo más que haremos, si no queremos hacer nada, es dilatar, ¿no? Ya no evolucionaremos tan rápido como otros, pero igual, en algún momento, si no evolucionamos por amor, evolucionaremos con dolor. Sabe también que no existen criaturas desheredadas, ni más favorecidas unas que otras. Por eso, no existe el demonio, por ejemplo, el diablo, que algunos dicen, no, el diablo no existe. Y menos, pero sí existe la maldad, ¿no? Existen espíritus malos, sí existen.
¿sí? Pero no será para siempre. En algún momento van a regresar, van a arrepentirse, van a expiar y van a empezar a caminar en el sendero del bien, ¿no? Ni tampoco los espíritus favorecidos, como dicen, como los ángeles, por ejemplo, ¿no? Dios no creó algunas con privilegios, ni las dispensó del trabajo impuesto a las otras para que progresen. Dios no, Dios es justo con todos sus hijos. Lo que les decía del demonio, ¿no? No, el diablo. No hay seres perpetuamente consagrados al mal y al sufrimiento. No hay. Eso no existe. Que aquellos a los que se designa con el nombre de demonios son espíritus imperfectos que todavía están en el atraso espiritual, moral, ¿no? Que practican el mal en el estado de espíritus, como lo practicaban cuando eran hombres, pero que adelantarán y se perfeccionarán, sí o sí. Entender que cuando morimos en la tierra, nuestro espíritu se lleva como herencia todo lo que conquistamos o no conquistamos en la tierra. Todas nuestras buenas obras servirán para ser mejores y las que todavía no las tenemos como buenas obras, las llevaremos. Si era alguien, por ejemplo, renegón, igual seguirá siendo renegón en el otro plano, ¿no? No es que se vuelve santo cuando se mueren, ¿no? Las personas se llevan sus mismas cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Sí? Que los ángeles o espíritus puros no son seres aparte, aparte de la creación, sino espíritus que llegaron a la meta después de haber recorrido todo el camino del progreso, como se los comenté hace un rato, ¿no? Todo es con el esfuerzo, todo para Dios, no hay privilegios, no hay que, no, sí, a mí Dios me creó diferente, con ventajas, no. Todo es por esfuerzo de cada uno individual, ¿no? No hay diferentes categorías entre los seres inteligentes, sino que toda la creación es el resultado de la gran ley de unidad que rige el universo, la ley de unidad, ¿no? Todos hijos de Dios. Todos los seres van hacia una meta común, que es la perfección. Todos vamos a ser perfectos en algún momento. Demoraremos, no sé, pues 1.000.000 de años de repente, 100.000 o 2 o 1.000 millones de años, no sé, pero ahí llegaremos todos, ¿no? Y nadie va a ser favorecido a expensas de otros, pues todos somos hijos de nuestras obras, de nosotros depende. Mediante las relaciones que establece con aquellos que dejaron la tierra, el hombre posee la prueba material de la existencia y de la individualidad del alma y también comprende la solidaridad que vincula a los vivos con los muertos de este mundo y a los de este mundo con los de otros mundos. Las comunicaciones que se dan con el plano espiritual son, ya están plenamente demostradas, documentadas, entonces eso ha permitido estudiar, ¿no? Y describir y detallar muchas cosas, la existencia, de qué depende la felicidad o la infelicidad de las almas luego de partir del plano encarnado, y entender que los que están en el otro plano han estado acá encarnados en algún momento, ¿no? Y que son los seres humanos que en algún momento estuvieron acá encarnados y que pasan al otro plano y que continúan siendo las mismas personas individuales, no es que se vuelven una masa espiritual todos mezclados, no, son individuales, seres individuales, como somos ahora nosotros en el planeta Tierra, ¿no? Somos seres individuales, cada uno con su propia historia, su propia herencia espiritual de tantas encarnaciones que habremos tenido en el pasado, ¿no? Con nuestras conquistas, con nuestros errores, cada uno es diferente, ¿no? Igual en el otro plano se mantiene eso, no lo llevamos.
Entonces, se conoce la situación de ellos en el mundo de los espíritus, sus alegrías y sus penas. Como interesante conocer todo esto, ¿no es cierto? Nos abre los ojos a una nueva realidad. Y también sabemos por qué son felices o por qué no lo son en el otro plano. Y conoce la suerte que a él mismo le está reservada, según el bien o el mal que haya hecho. Cada uno de nosotros ya podemos analizarnos y estamos a tiempo también de cambiar si es que no hemos hecho las cosas bien, para poder disminuir como dicen, el rechinar de dientes después y los arrepentimientos. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no me reconcilié? Etcétera. Todas esas cosas, después nos arrepentiremos si no las hacemos, ¿no? Entonces, un análisis sincero, un autoanálisis, nos permitirá conocer cuál será nuestro destino luego de la muerte, ¿no? ¿Iremos a un lugar bonito o no tan bonito? ¿No? O nuestra conciencia nos va a atormentar. Entonces, estamos a tiempo de cambiar. Entonces, ya el futuro, luego de la muerte, no es una vaga esperanza, una cosa gaseosa que no se entiende, sino es un hecho positivo. No decir, ay, no, que de repente me muero y ahí acaba todo. No, ya está demostrado que continúa. Continuamos. Más aún, somos inmortales. La muerte ya no es un tema de miedo, ya no es aterrador, es algo natural, que a todos nos va a pasar. Más aún, la muerte es como una liberación. Nuestro espíritu se libera de este cuerpo pesado, que en algún momento con la vejez se vuelve ya cansado y débil, ¿no? Y la verdadera vida en realidad está en el otro plano, el plano espiritual. ¿Mm? Mediante el estudio de la situación de los espíritus, se sabe que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual están directamente ligados al grado de perfección o de imperfección. A más perfección del espíritu, mayor dicha. A más imperfección, mayor desdicha. ¿Sí? De eso depende. No depende de si pusieron más flores en mi ataúd o hicieron más oraciones o no. No, mi destino es, yo lo sembré. Cada uno sufre las consecuencias directas y naturales de sus errores. Cada uno. No es que los errores de mi padre los voy a heredar yo y yo voy a pagar los errores que él cometió. Como nos hacen creer muchas veces con eso del pecado original y todo eso. Es cada uno individual es responsable por sus propios errores. Cada uno. Y las consecuencias duran tanto como la causa que las produjo. ¿Sí? Si estoy empedernido en el mal y no cambio, seguiré sufriendo si no quiero entender. Pero si en algún momento me arrepiento y deseo cambiar, Dios siempre oirá mi pedido de volver al bien. El culpable dice, sufriría eternamente si fuera terco y persistiera siempre en el mal. Pero el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación. Se arrepiente, no solo arrepentirse, sino reparar el mal hecho. Pero ahí el arrepentimiento es el primer paso, ¿no? Eso de que existen almas en el llamado infierno para siempre y sufriendo, eso no existe. No es para siempre. Y no son fuegos, sino son tormentos morales, que son inclusive de repente más dolorosos, ¿no? Como el perfeccionamiento depende de cada uno, todos podemos, en virtud de nuestra libre decisión, prolongar o abreviar nuestros padecimientos. De nosotros depende. Si quiero persistir en el mal, en los vicios, en los malos hábitos, en el egoísmo, depende de mí. Pero ya sé, ahora, ya lo sabemos, que eso va a tener consecuencias. Voy a tener padecimientos. Por ser incompatible con la bondad de Dios, la razón, el sentido común, rechaza la idea del infierno. No existe el infierno. Y de las penas irremisibles,
Una vez que se van, no decían de pequeñitos, ¿no? Se van al infierno y ya no salen nunca de ahí, se van para siempre a quemarse al infierno. Eso es mentira. De las penas irremisibles, perpetuas y absolutas, que ni siquiera pueden ser atenuados por el arrepentimiento más sincero. Todo esto entra pues en contradicción con la bondad de Dios, ¿no? Entonces, si fuera cierto que existe el infierno y que las almas se van allí a sufrir y a quemarse para siempre, entonces Dios no sería bueno, pues, porque por más que se arrepienten, no les hace caso, no les da la oportunidad. Entonces, Dios no es bueno, y si Dios no es bueno, entonces no es Dios. La razón se inclina ante la justicia divina distributiva e imparcial, que toma todo en cuenta y nunca, recuerden amigos, nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Siempre Dios va a acoger el arrepentimiento sincero de aquel que quiere volver al bien. Siempre. La reencarnación o pluralidad de existencias, cuyo principio Cristo estableció en el Evangelio, que lo dijo, a Nicodemo se lo dijo, ¿no? Es una de las leyes, y en otros pasajes más, es una de las leyes más importantes reveladas y demostradas por el espiritismo, como necesidad para el progreso. Hay, no solo por el espiritismo, ¿no? Hay investigadores americanos, de la India, ingleses, en todas partes del mundo, que tienen una cantidad de evidencias y demostraciones que nos permiten decir que la reencarnación es una realidad. Y la reencarnación es parte de la justicia divina, parte del amor de Dios, su misericordia, que nos permite, que sabe que en una sola existencia en la tierra, por más que viva 100, 120 años, no voy a llegar a ser perfecto. Siempre voy a tener errores, imperfecciones. Por eso me da la oportunidad de nuevamente reencarnar y seguir reencarnando tantas veces como sea necesario hasta que llegue a la perfección. Entonces, y en base a eso también se explican todas las aparentes anomalías de la vida humana. Si metí la pata, fui un criminal en una vida anterior, eso no se va a quedar sin. Tengo que reparar ese error que hice, ¿no? Esa vida que quité o esas vidas que. Entonces tengo que pagar como un reo en la justicia humana. Si alguien roba, tiene que ir a la cárcel, ¿no es cierto? La diferencia es que las leyes divinas son perfectas, siempre se cumplen, no me puedo escapar, ¿no? Las diferencias en posición social, las muertes prematuras, la desigualdad de aptitudes intelectuales y morales, se explica todo esto con las vidas pasadas, ¿no? Con los errores que cometemos. Con la doctrina de la creación del alma en el instante del nacimiento, como a muchos nos han enseñado algunas religiones, dice que el alma ahí se crea en el momento que uno nace, ahí ¡pum! Como si fuera algo mágico, ¡plop! Se aparece con el niñito. Cuando el niñito está naciendo, ahí ¡plop! Aparece el alma, ¿no? Se cae en el sistema de las creaciones privilegiadas, claro, pues. O sea, ¿por qué algunos mueren a los pocos meses de nacer? ¿Por qué unos vienen con deformidades? ¿Por qué unos son ricos y saludables y otros nacen en la miseria y con enfermedades, ¿no? Entonces, si fuera cierto esto de acá, entonces no hay argumento para entender o explicar esas diferencias. Sería entonces que los hombres son extraños unos a otros, nada los uniría. Los lazos de familia son meramente carnales, no son solidarios con un pasado en el que no existían. Y sabemos que ninguna de estas cosas es cierta. Los lazos de familia se extienden hasta el plano espiritual. Nuestra familia espiritual es mucho más grande que la familia carnal. Porque imagínense cuántas reencarnaciones hemos tenido que pasar, en cuántas familias hemos tenido que estar, cuántos amores, cuántos seres amados tenemos de diferentes encarnaciones con diferentes espíritus, ¿no? Diferentes familias, diferente rol de padre, madre, hermanos, hijos, etc.
Entonces la familia espiritual es mucho mayor, mucho más grande y los lazos de amor persisten a través del tiempo. Después, la doctrina esta que dice que después de la muerte no hay nada, todas las relaciones cesarían entonces con la vida y así los hombres no son solidarios en el futuro. Quiere decir que cada uno va a vivir su vida de manera egoísta y solamente pensando en sus intereses materiales y nada más, ¿no? Sin embargo, mediante la reencarnación, sí, los hombres somos solidarios, más aún, somos seres que tenemos nuestro pasado y nuestro futuro con una sola vida, con muchas existencias que son solidarias entre sí, se encadenan unas con otras. Lo que gano de bueno en una pasa para la siguiente. Mis errores también van pasando, pero también las cosas buenas, ¿no? Las relaciones permanecen tanto en el mundo espiritual como en el corporal. La fraternidad se basa en las leyes mismas de la naturaleza. Son leyes naturales, no son leyes raras o inventadas por alguien. El bien tiene un objetivo y el mal consecuencias inevitables. Para la justicia divina nada se escapa, ni el más mínimo detalle, ni un pensamiento malo se escapa. Entonces, con la reencarnación desaparecen los prejuicios de razas y de castas, pues el mismo espíritu puede volver a nacer rico o pobre, jefe o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer, africano o europeo, eh, eh, con alta clase social o baja clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo decir que soy mejor que nadie, en ningún sentido, porque en mi siguiente existencia no sé dónde ni cómo voy a reencarnar. Entonces, yo no puedo sentirme más que nadie, porque todos somos iguales. De repente, aquel humilde trabajador que limpia la calle es más que yo por sus virtudes morales, hablando en términos espirituales, ¿no? Y cuando vaya al plano espiritual, lo veré a él de repente en un lugar mucho mejor que el que me toque a mí, por mis imperfecciones. Así como la reencarnación fundamenta en una ley de la naturaleza el principio de la fraternidad universal, también fundamenta la igualdad de los derechos sociales y la libertad, ¿no? Insistimos, ¿no? O sea, el tema de las separaciones que el hombre siempre busca realizar por cualquier motivo, sea de raza, de creencia, de muchas sectarismos, dogmatismos, terquedades, egoísmos, ¿no? Pero si entendiéramos todos esto, creo que la paz reinaría en las sociedades, ¿no? Colaboraríamos antes que competiríamos. Seríamos fraternos y solidarios antes que ser explotadores o aprovechadores o corruptos. Solo por el cuerpo los hombres nacen inferiores y subordinados. Solo por el cuerpo. Por el espíritu somos iguales y libres. ¿Sí? Y somos espíritus, solamente que temporalmente estamos en un cuerpo. Entonces tenemos el deber de tratar a los inferiores con bondad, benevolencia y humanidad. Esa es nuestra obligación. Porque el que hoy es nuestro subordinado pudo haber sido nuestro igual o nuestro superior en el pasado, o pudo haber sido tal vez un pariente o un amigo, y porque nosotros a su vez podremos llegar a ser los subordinados de aquel a quien ahora mandamos. Ahora soy el jefe, pero en la próxima vida puedo ser el subordinado a ese que ahora es mi empleado. Entonces, pensemos de esa manera, ¿no? Si el hombre no ve nada luego de la muerte, hace de todo para aumentar los goces del presente, ¿no? O sea, vivir la vida antes que se acabe, ¿no? O sea, vivir la vida en términos materiales, placeres, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando tenga un problema, si no puede gozar ante un sufrimiento, solamente verá desesperación y la nada. Entonces,
Es una brecha abierta para pensar en el suicidio, por ejemplo, ¿no? Pero con la certeza del futuro y de encontrar nuevamente a aquellos a quienes amó, mis abuelos, mis padres, ¿no? Mis hermanos, y con el temor de volver a ver a quienes ofendió, todas las ideas de las personas cambian. Un reenfoque, ¿no? Un reenfoque. Y entendamos que el espiritismo no niega el evangelio. Tengamos presente eso, no lo niega. Al contrario, lo confirma, lo explica y lo desarrolla por medio de las nuevas leyes de la naturaleza que él mismo revela. Todo lo que Cristo dijo e hizo. El evangelio, según el espiritismo, es exactamente igual a todos los otros evangelios que hay. Hay muchos evangelios, ¿no? Hay muchas traducciones, pero pueden diverger en algunos temas históricos, detalles, pero todos los evangelios coinciden en la parte moral, ¿no? La diferencia con el evangelio, según el espiritismo, es que aparte de la parte moral, que rescata, que son los mismos valores que Cristo enseñó, los explica, como dice acá, ¿no? Confirma, explica y desarrolla. Entonces nos da todo peladito para nosotros entenderlo mejor, ¿sí? Esclarecido el mensaje, Cristo se transforma en lo que realmente es el Mesías divino. Ese es, entendiendo ahí, obviamente por su propio peso, entendemos que Jesús es el Mesías divino, por enseñarnos todo esto. Nos da fuerza moralizadora, pues da sentido a todas las acciones de la vida por las consecuencias del bien y del mal que, que hacen tangibles por la fuerza moral, el coraje y el consuelo que da en las aflicciones mediante una inalterable confianza en el futuro, por la idea de saber que tenemos cerca a los seres que amamos y la certeza de volver a verlos y la posibilidad de conversar con ellos. Si perdí un ser querido, ya sé a ciencia cierta que no ha desaparecido y que tampoco nunca más lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver. Me voy a encontrar con esos seres amados. Los voy a abrazar. Voy a conversar con ellos. Voy a mantener la relación de amor que existía. Y más aún tengo la posibilidad de todavía hasta conversar con ellos si se dan las condiciones, en espíritus, de espíritu a espíritu, ¿no? En los sueños, las intuiciones, o los mensajes que puedan venir de las comunicaciones mediúnicas. Y de repente sentirlos cuando ellos se nos aproximan y nos abrazan, seres que nos aman, nuestros padres, nuestros hermanos. Por la convicción de que todo lo conquistado en inteligencia, saber y moralidad hasta la última hora de la vida no se pierde. Ojo, no se pierde. Todo lo conquistado nos lo llevamos grabado en nuestro interior, en nuestro periespíritu, en nuestro espíritu. Ahí está, como un archivo que nos pertenece. Y todo va a ser en provecho de nuestro adelanto. Entonces, y esto pues nos hace reconocer que el espiritismo realiza todas las promesas de Cristo sobre el Consolador anunciado. El espiritismo viene a ser el Consolador prometido por Jesús, la tercera revelación, porque nos explica y nos desarrolla todo lo que Jesús enseñó de manera soslayada y suave todavía porque no había el entendimiento suficiente. Y el espíritu de verdad, o sea, no es una revelación de un espíritu, sino es un conjunto de espíritus, como se llama acá, el espíritu de verdad, quien dirige este movimiento, ¿no? La promesa de su venida se encuentra cumplida, ya vino, ya desarrolló. Fue una venida masiva en realidad, ¿no? Porque Él es el verdadero consolador. Entonces, entendamos, la primera revelación estuvo personificada por Moisés, la segunda por Cristo, pero la tercera no está en una persona, es una revelación colectiva, no es de una sola persona, es colectiva. Es colectiva porque no fue hecha como
para un pueblo, digamos, ¿no? Para una sociedad, un país, ¿no? Por ello, nadie puede decir que es el profeta exclusivo para esa revelación, ¿no? Es universal, si esparcida para toda la tierra, según esto que aparece a manera de predicción en los Hechos de los Apóstoles. En los últimos tiempos, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán. Profetizando lo que iba a suceder, ¿no? Masivas comunicaciones del plano espiritual sobre desarrollando, ampliando y explicando estas enseñanzas. Y miren, una primicia que estoy seguro que la mayoría no lo conoce. Para cerrar esta reunión, nos hemos extendido un poco, pero creo que ha valido la pena. Este es un llamado a la unidad del género humano. Y miren, en los libros del profesor Kardec, en la Génesis, estamos hablando pues de 1860 y algo, ¿no? Nos hace ver explícitamente que ya en el Perú había un movimiento espírita. Habían espíritas en Perú en 1860 y algo. O sea, la llegada del espiritismo al Perú, era cierto lo que dice que se diseminó. Vamos a comprobarlo, mire, con esto que lo he extraído de la Génesis. Mire, dice el profesor Kardec, dice, un testimonio significativo, tan notable como conmovedor, son los pedidos de plegarias, pedidos de oraciones, que nos llegan de las regiones más distantes. Acuérdense que el profesor Kardec estaba en París, ¿no? En Francia. Desde el Perú, como si fuera pues lejísimo, ¿no? Desde el Perú hasta los límites de Asia, formulado por personas de religiones y nacionalidades diferentes y a las cuales nunca hemos visto, ¿no? Miren qué bonito el descubrir esto. Yo no lo sabía y ahora entender que los grupos de oración que ya se realizaban en París, dirigidos por el profesor Kardec, recibían pedidos de oración desde el Perú. Miren. Entonces, no significa esto un preludio de la gran unificación que se prepara. Estas son palabras de Kardec, pero con toda fe y con toda esperanza yo las pronuncio, ¿no? No es eso un preludio de la gran unificación que se prepara para la humanidad, una unidad de pensamiento, de entender estas realidades del mundo espiritual, de lo que somos, de nuestro destino, de las realidades, de las leyes humanas, de Dios. Son conceptos que toda la humanidad debería en algún momento tenerlos claros, ¿no? Para avanzar en ese camino de amor, de fraternidad y de paz que deberíamos enrumbar, empezando por nosotros mismos. Por su atención, amigos, muchísimas gracias. A nombre de Camino de Amor, los esperamos el próximo martes con otro tema también que pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual y moral. Muchísimas gracias. Esta información ha sido extraída de la Génesis, el último libro de Allan Kardec, antes de que él desencarnara. Se llama en realidad La Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Interesante libro que es el broche de oro, digamos, de la codificación que él nos ha regalado. Muy bien. Y para invitarlos nuevamente a reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús de manera práctica los días lunes a las 7:30 en este mismo canal de Zoom, a través del mismo número, a las 7:30 hora de Perú. Todo ingreso libre, todo el mundo puede ingresar ahí a través de Zoom. Los días jueves también, con mucho gusto, aceptamos sus pedidos de oración, que los pueden hacer a través del WhatsApp, del número WhatsApp de Perú, que ahí se indica, 987-549-886,
Con gusto oraremos por sus enfermos físicos, personas en desequilibrio, familias en desarmonía, o por los desencarnados también. Muchísimas gracias por su atención y nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Hasta la próxima semana, no sin antes agradecerle su atención y